Chicos y chicas, ha llegado el momento de desarrollar nuestra clase de comunicación y lenguaje correspondiente al día de hoy. Espero que ustedes presten atención y que lo que yo voy a explicarles pueda quedar claro. Hoy hablaremos de uno de nuestros temas que son los acrónimos. Y un acrónimo es una abreviatura que está formado por varias sílabas, sean estas iniciales, centrales o finales, de un nombre, en este caso, o de un apellido que nosotros querramos escribir de manera corta. Por ejemplo, voy a utilizar mi nombre. Emna Esmeralda Ríos Girón. Una manera corta de escribir mi nombre sería utilizando, yo voy a utilizar las primeras sílabas de cada nombre y apellido. En, es, ri, ji. Y entonces mi acrónimo sería en, es, ri, ji. Está en esta parte. Este es mi acrónimo. Si yo quisiera hacerlo solo de dos apellidos, como por ejemplo López Calderón, el acrónimo a utilizar, si yo sigo colocando solo las primeras iniciales o las primeras sílabas de cada apellido, sería Lo, K. Lo de López, K de Calderón. Si quiero utilizar solo nombres, como por ejemplo Juan Felipe, puedo también sacar el acrónimo solo de estos dos nombres. Podría utilizar Jufe, Juan Felipe. Puedo utilizar las primeras sílabas, así como yo lo hice aquí, o puedo utilizar las últimas sílabas, o puedo utilizar las sílabas de en medio para realizar mi acrónimo. En esta ocasión ustedes tendrán que buscar el nombre de 5 personas y sacar el acrónimo, ya sea el nombre de sus papás, de sus hermanos, de sus mejores amigos o de quien ustedes deseen. Mucha gente se identifica con su acrónimo cuando tiene que escribir en alguna parte, ¿verdad? Por ejemplo, hacen algún dibujo y en lugar de colocar todo el nombre ponen su acrónimo. Esa es una buena manera de identificarse. Luego tenemos lo que son los afijos. Y los afijos es una letra o una sílaba que se antepone, o sea, se pone antes, o se pospone, quiere decir se pone después de algunas voces o algunas palabras que ya existen. Los afijos se dividen en dos y los primeros son los prefijos. Es una partícula, quiere decir una palabra o sílaba que yo voy a poner antes a una palabra que ya existe. Y entonces esto me va a dar como origen una palabra nueva. Por ejemplo, la palabra tono. Como estoy trabajando lo que son los prefijos, si yo le agrego a la palabra tono, si le coloco antes a, formo una nueva palabra que quiere decir átomo. Esta A en sí significa sin. Entonces, el significado sería sin tono. Si a la palabra Cristo, que es el nombre de el Hijo de Dios, yo le pongo antes el prefijo anti, que significa contra, entonces el significado de esta nueva palabra sería contra Cristo. Un tercer y último ejemplo de los prefijos sería, por ejemplo, la palabra bio. Y a bio le voy a agregar el prefijo micro para formar la palabra microbio. Esto me da como resultado entonces el significado de pequeña, porque micro es pequeño,
y bio, de vida, pequeña vida, microbio. Entonces, prefijos se colocan antes de una palabra que ya existe. Ahora, los sufijos, que es la segunda división de los afijos, que es el tema de hoy también, los sufijos se escriben después de una palabra que ya existe. Prefijos antes, sufijos después. Entonces, en este caso, vamos a poner la palabra segura. Y a esta palabra le vamos a agregar el sufijo mente. Esto significa ahora de manera segura. Muy bien, formé una nueva palabra, seguramente. Tengo también a la palabra mono. Yo le voy a agregar ahora la palabra lito. ¿Sí? Y lito significa piedra. Entonces, mono es uno y lito piedra. El significado de esta nueva palabra sería una piedra. Y como tercer y último ejemplo, vamos a poner la palabra ciclo, pero vamos a poner la palabra que ya existe, que es tri. Tri es de 3 y le vamos a agregar el sufijo ciclo, que viene a formar la palabra triciclo, y esto significa 3 ruedas. Y entonces, hasta ahí la explicación del día de hoy. Yo espero que ustedes puedan realizar su tarea y que no tengan ninguna complicación al momento de hacerlo. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta mañana.